Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, aquí déjame presentarme, mi nombre es Eires Rojas y hoy le quiero contar la historia, cómo fue que yo empecé en el mundo de las flores. Una estilista desgraduada y también florista. Bueno, la verdad que eso hace ya muchos años, yo me gradué de estilista en el 2018. Yo vivía cuando aquello en la Florida, allá en Miami. Y siempre me gustaron las flores. Yo me acuerdo que yo iba siempre a comprar flores en un puestecito que había allá en Coral Way, cuando yo vivía en Miami. Una señora ella que me caía súper bien y ella tenía ahí un puesto y vendía unas flores lindísimas. Y yo iba todos los viernes y siempre le compraba el, el paquete de 25 rosas. Y un día yo, caballero, a mí me encantan las flores, yo siempre un lío con mis flores y qué sé yo. Yo dije, ay, yo quiero aprender a hacer el arreglo floral. Y entonces me puse a investigar, porque cuando yo quiero hacer algo me pongo y busco, por aquí busco, yo no dormía. Y me puse a ver videos en YouTube, a ver cómo se hacían arreglos florales. Cuando aquí yo me acuerdo que cogí una clase con una florista, ella muy buena ahí, y me puse a practicar, aprendí, qué sé yo, lo más básico. El primero, cómo se limpian las flores, eh, el proceso para que duren, bueno, todas esas cositas. Bueno, resulta ser que me pongo a hacer mis arreglos florales, a estar practicando y hacer las arreglos, y qué sé yo, al principio no quedaban tan bien, porque imagínense. Eh, pero un día yo me pongo a postear todo en Facebook y en Instagram de lo que voy haciendo, y también hacía cabello. Y un día me llama una muchacha que yo conocía allá en la Florida y me dice, yo quiero que tú me hagas unos arreglos para un evento. Ese fue mi primer desafío, señores. Yo dije, oh my God. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Yo dije, Dios mío, gracias a Dios todo salió bien con esos arreglos, porque les digo, yo ese día, yo no dormí haciendo los arreglos florales. Ya. Yo no dormí. Eran 3 arreglos de pedestal grande, eran 5 centros de mesa y era un centerpiece largo, pero largo, para una mesa larga que, no sé, era una mesa súper larga, la verdad que sí. Y el centerpiece tenía que ser largo, porque si se hacía uno pequeño no se iba a ver en la mesa. Bueno, yo les voy a ir poniendo la foto en aquel momento de los arreglos que yo hice. Una de las cosas que yo aprendí en esta industria, porque me especialicé mucho en esos arreglos de pedestal, y fue en la ubicación de las rosas. En ese momento yo no sabía. Señores, me tocó hacerle el arreglo más de 4 veces, yo creo. Razón, las flores, el arreglo se me iba para adelante. O sea, yo terminaba el arreglo y cuando lo ponía arriba en la mesa, yo cuando yo vivía en un apartamento o un cuarto, ahí hacía todo. Cuando yo hacía así, que ponía el arreglo sobre la mesa, yo veía que aquello, yo dije, ay Dios mío, si esto pasa ahí, yo me da una cosa, yo no puedo con la vergüenza. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo? Yo tengo que resolver este problema. Bueno, imagínense, era el comienzo mío, tenía práctica, pero no esa práctica para yo hacer esa cantidad de arreglos. Ya yo cuando aquello, bueno, ya yo tenía ubicado todo lo que eran las flores, el espuma, todas esas cosas. Y yo con mis flores ahí, toda, yo lo más contenta, qué sé yo, cuando yo empecé a hacer aquellos arreglos, que yo no le hallaba una forma de que yo, y otra cosa era la ubicación, a veces me quedaba uno más largo, uno de las flores más corto, y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, yo no puedo dormir hoy. Así mismo fue. Yo ese día, yo no dormí. Yo al otro día tenía unas ojeras, que para qué era aquello, pero eso no terminó ahí. Al final los hice. Pero la cosa fue que le digo a mi hermano, ayúdame a montar los arreglos en el carro. Yo tengo un jeepy, tipo un jeepy,
Y cuando mi hermano sale del apartamento con uno de los arreglos, yo no sé de qué manera, se le cae el arreglo para el piso. Miren, por poco a mí me da. Yo dije, Dios mío, yo no puedo pensar que esto me esté pasando a mí ahora. Cuando yo vi que ese arreglo se cayó para el piso, yo empecé a llorar. Ay, mi madre. Y el evento yo tenía que estar ahí como a las 8 de la mañana con todo ahí, ya todo tenía que estar organizado. Y yo eran las 7, las 6:30, yo creo, no me acuerdo bien, y yo todavía estaba con un dolor de cabeza tan grande, yo estaba con un nerviosismo. Y yo me decía, Dios mío, ay, mi Diosito, ayúdame, mi santo. Yo a esa hora bajé a todo el mundo y decía, yo tengo que terminar esto, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, entré para dentro de mi apartamento, acotejé ahí el arreglo de nuevo y lo montamos en el carro. Mi amor, cuando uno, imagínate, yo dije, bueno, lo voy a poner aquí en el maletero del carro, como eché los asientos para atrás. Yo y mi hermano manejando y yo ahí, cuando sentimos, ¡bum! Un arreglo se cayó. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿y esto qué cosa es? Bueno, es mal que yo siempre, por precaución, yo siempre cogí mi cubito con 2 o 3 flores extra, que siempre sobraban, y me las llevé. Dije, por si algo pasa en el camino o cualquier cosa, uno nunca sabe. Mi hermano, para el carro. Tienes que ponerte una orilla, que esta arreglo se viró, ay, me va a dar. Decía yo, ¿qué es esto? Y decía, ¿tú quieres hacer flores? Y yo, esto es un reto, señora, de todo se aprende, de los errores se aprende. Bueno, al final llegamos al evento, gracias a Dios. Cuando el hombre vio aquellos arreglos, el hombre estaba que no cabía de lo contento como habían quedado, qué hermoso, qué grande, porque yo los hacía, yo me adapté a hacer los arreglos grandes, eso fue otra cosa. Y bueno, el hombre cuando me vio, uno de los que estaba ahí, parece que él se dio cuenta y me dice, pero tú no has dormido. Y yo, sí, yo dormí un poco. No había dormido nada. Mi esposo estaba, Gira, creo que te vas a acostar. Y yo no puedo acostarme hoy, yo tengo que terminar esto porque esto me tiene muy estresada. Y yo tengo que terminar esto porque esto es un compromiso que yo tengo que cumplir. Y yo dije que sí. Y entonces, bueno, todo salió bien, gracias a Dios. Los arreglos no se fueron para adelante. Una cosa que aprendí con eso fue la base. Yo había cogido unas bases muy pequeñas, o sea, y eran muchas flores, metí ahí. Eso fue una de las cosas que fui trabajando, que sí se puede hacer en una base pequeña, pero es en la forma en que vas a ir ubicando las flores para que ese arreglo, cuando esté terminado, no se venga para adelante ni se vaya para atrás. Es un balance que tiene que haber. Bueno, ese día fue una experiencia muy grande para mí, la verdad que sí, porque de hecho fue algo que, te voy a decir, preparada como tal, no estaba todavía, pero me arriesgué, tomé el riesgo, cosa que a veces uno dice, a veces uno por miedo a que yo no sé hacer lo que no puedo, que sé yo cuándo, deja las cosas ir, y le digo de corazón que de ahí eso me abrió las puertas a que esa persona me fuera recomendando a otras personas que querían también hacer los arreglos para su evento. Señores, y desde ese momento aquello fue un boom, se lo digo así de corazón. Aquello fue realmente, vaya, ese susto que yo pasé ese día, ese miedo, ese llanto que yo tuve, ese nerviosismo que yo me fui de ahí y decía, Dios mío, esos arreglos que no se vayan para adelante, Dios, porque yo decía, ay, madre, esto es como que si eso pasa, y yo me acuerdo, todavía se me aguan los ojos. Yo dije, si esto pasa, a mí pues, imagínense, qué pena, qué vergüenza. Pero bueno, era el empezar. Y de ahí, señores, yo empecé a especializarme en hacer esos arreglos. Yo de flores aprendí mucho, la verdad que sí.
porque a mí me encantan las flores, me aprendí muchas flores porque estamos adaptados a siempre las rosas, yo he trabajado con muchas rosas, pero hay tantas variedades de flores que yo en ese momento no conocía hasta que entré en la parte de lo que es el diseño floral. Y les digo que bueno, para no saltarme de lo que estábamos hablando, de ahí empezaron a llegar el cliente. La gente me llamaba yo siempre decía, tienen que llamarme una semana antes o 2 semanas antes para yo tener, para saber qué es lo que quieren, los colores, qué es lo que está en ese momento, qué es lo que está disponible también, eso es muy importante. Y, y que todo esté organizado y bien claro, porque ya les digo, hacer el arreglo floral es hermoso, a mí me encanta, a mí me fascina, pero también es un trabajo de mucho tiempo y tienes que trabajar. Y no es que te tome un día o 2 días, no, es días, porque ¿qué pasa? Cuando uno hace unos arreglos florales, por lo menos en el caso mío, disculpe, déjame tomar la agüita. Cuando uno hace arreglos florales es el día que tú ordenas las flores, ¿ok? Por ejemplo, ordenas las flores hoy. Yo siempre, como casi siempre era por el fin de semana, yo siempre ordenaba el martes, pero no era para que recoger el martes, era para recoger el miércoles o el jueves, cuando más. Yo llamaba al proveedor que yo tenía en la Florida, una señora ella muy buena, y yo siempre iba ahí al warehouse y recogía las flores. Ella es súper elegante esa señora, la verdad. Y yo ordenaba mis flores, decía, mira, quiero una caja de rosas rojas, que cada flor, otra cosa, tenía su nombre. No es que rosas rojas, rosas blancas, porque hay muchas variedades de rosas, roja, blanca y con diferentes nombres. Y yo me los fui aprendiendo. Ahora tú me dices, bueno, de aquellas rosas, algunas me acuerdo, pero las que no se me olvidan son los nombres de las flores, de las variedades. Eso sí, me las sé bastante porque me las estudié mucho. Y entonces ella me decía, ¿qué tú necesitas? Yo dije, bueno, necesito una caja de rosas, rosas rojas, blancas, Greenery, que yo usaba mucho, porque en los arreglos estos yo uso mucho Greenery, a pesar de que cuando uno ve el arreglo no se nota el Greenery, pero ahí está. Y entonces yo casi siempre trabajaba con 2 o 3 tipos diferentes, cogía rosas, cogía Anturion, que me encanta, los Anturios, y duran tanto. Esas flores, esas flores son más como exóticas, entran en la parte de las flores exóticas. Pero a mí me encantaban los anturios, ese color rojo así, con amarillito, blanco. Ay, no, eran preciosos los anturios. Entonces, yo cogía Greenery, también compraba muchas hojas, porque yo pintaba las hojas, las hacía diseño. Me fui especializando porque me decía, bueno, mi arreglo, yo quiero que cuando yo llegue a casa de la persona con ese arreglo que es inmenso, me gusta que la persona diga, wow, me encanta. Y entonces yo siempre me gusta que no fueran los arreglos tan así, o sea, muy, diría fino, pero al mismo tiempo no aburrido. Y entonces, y más que todo, que me representara, o sea, ese arreglo, ¿quién lo hizo? Fulana de tal. Ese es como digo yo, así trabaja fulana, así trabajo yo, así trabaja Eire, así trabaja Beauty Flower, porque me dice la empresa y todo, una LSI en ese momento. Y entonces, nada, yo ordenaba mis flores, ese día, o sea, iba a recoger al otro día, por la mañana temprano, porque era un turno de 7 a 1 por ahí, y después era de 2 a 4. Entonces, yo vivía en Kenda y tenía que ir hasta Hialeah, entonces me gustaba ir siempre por la mañana temprano. Iba, recogía mis cajas de flores, iba para mi apartamento, las ponía, yo tenía las cubetas, todo, el polvo ese que se le echa, todo lo tenía yo ahí. Bueno, y preparaba mis flores.
y tenía las cubetas ahí, las ponía ahí y me ponía a limpiar cada paquete. A veces no era ni un paquete ni dos paquetes, a veces eran bastantes. Y así sucesivamente me fui desenvolviendo en esa industria de hacer arreglos florales para esos tipos de eventos. Que son más arreglos para pedestales, iglesias, ceremonias religiosas y así. Y entonces, por ejemplo, a veces me decía, no, tienes un arreglo floral era más para los santos. Yo decía, bueno, para Santa Bárbara Bendita, vamos a suponer que es Changó. Yo decía, bueno, vamos a hacerlo porque es rojo. A veces era un camino y así. Y yo, me fui así, yo hacía hacha, pintaba las hojas, a veces pintaba las flores. Era una cosa que yo disfrutaba hacer aquellos arreglos, la verdad que sí, yo los disfrutaba. Y sobre todo, lo primero que yo hacía cuando yo empezaba a hacer un arreglo floral era yo pararme. Como yo soy religiosa y tengo mis cosas religiosas, yo decía, Dios mío, que este arreglo que yo hago, Señor, lo estoy haciendo como si fuera también para mis cosas religiosas, que esto, vaya, lo estoy haciendo con mucho amor, mucho cariño. Oye, eso era una oración religiosa que yo tenía cada vez que yo iba a hacer esos arreglos florales. Que a la persona le guste, que sus cosas religiosas también le encante, y qué sé yo. Y era esa cosa, y era esa vibra, esa energía tan bonita que en aquel momento, de verdad que vaya. Son cosas que hay mucha gente que quizás no le entienda, pero yo sí le entiendo. Entonces, bueno, y todo era así, y eso era y órdenes, y no era un solo arreglo, eran 3, a veces 4, a veces, y eran arreglos y centro de mesa y buqué y esto, y a veces tenía aquel apartamento que no se podía caminar. Imagínense, en una sala, un apartamento, un cuarto. Yo trabajaba ahí. Y yo tenía ahí yo tenía la cortadora, me ponía a pintar, como me tocaba pintar las rosas, salía para afuera y ahí con el spray me ponía ahí por las noches, porque yo hacía más los arreglos ya en la tarde, lo dejaba así ya hecho, salía, le tiraba la foto, grababa mis videos, qué sé yo. Y en aquel momento lo hacía así, ¿ves? No, prácticamente no me grababa tanto haciendo los arreglos, pues. Bueno, yo era el final. Y así sucesivamente fui trabajando en esta industria. Entonces, después, ya tenía esa parte pulida, ¿para qué decirle? Hoy por hoy, yo puedo decir, yo quiero darle una clase de cómo se hace un arreglo para un pedestal y yo lo puedo hacer bien, como le digo, todos los detalles exactos, todas las cosas y todo, porque la verdad que me hice muy profesional en esa parte, la verdad que sí. Entonces, yo dije, bueno, tengo esto ya pulido, hay que seguir practicando siempre, uno nunca deja de practicar, la verdad que sí. Yo dije, bueno, ahora quiero aprender lo que es la parte la parte más, yo digo, más sí, otra cosa diferente, que es la parte de las bodas, los arreglos para bodas. Disculpen. Y entonces ahí yo dije, bueno, aquí yo sí, porque les digo, yo aprendí con los otros arreglos sola. Sí, fui sola ahí tratando y ahí hasta que ya. Ya te digo, la primera experiencia fue el primero, y ya después de ahí fue mucho mejor. Entonces después me compraba unas bases que vendían en Amazon buenísimas, eran unas bases redondas plásticas y eran muy buenas para esos arreglos que yo hacía, porque ahí sí no se viraba nada ni nada. Y entonces después cambié, porque entonces después había personas que querían bases, arreglos más pequeños
porque no era o sea, los tronos no eran tan grandes, ¿ves? Y entonces quería un arreglo, entonces me busqué otras bases que eran más alticas y entonces fui haciendo, me fui como acomodando, no acomodando porque siempre cuando iba a hacer un arreglo mi mente era una cosa grande. Y entonces fui como que separando, entonces ya que decía, le mandaba una foto a la gente, le decía, ¿quiere de este tamaño, de diferentes precios, obvio? ¿Quiere este tamaño o quiere este? Prácticamente mucha gente siempre pedía el más grande, pero bueno, siempre había gente que pedían más pequeño y entonces también trabajaba esos tamaños más pequeños, que es súper fácil también. Bueno, entonces cuando ya dije, bueno, quiero aprender también lo que es hacer decoración para eventos, boda, todo eso lo quiero aprender. Y fue cuando entonces yo dije, me puse a buscar ahí en YouTube y dije, ay, yo quiero ir a una escuela porque a mí siempre me ha gustado cuando yo estoy en cualquier industria que vaya a hacer, siempre me gusta estudiar. La verdad que sí, coger un curso, ir a la escuela, porque yo digo que uno dice, pero ahí las técnicas son las técnicas. Las técnicas nunca van a morir, como digo yo. Cuando usted aprende una buena técnica, ya. Y eso es una de las cosas que yo siempre me ha gustado aprender, la técnica. La creatividad tienes que buscarla tú, tienes que sacarla tú, pero la técnica es la técnica. Cuando hay una buena técnica, cuando aprendes las buenas técnicas, ahí no tienes problema ninguno, vas a hacer hasta los arreglos con los ojos cerrados. Y entonces yo dije, bueno, ya voy a pasar a la parte de lo que es de los eventos, de bodas y así. Y 15 eventos de boda, quinceañera, todo eso. Y ahí fue cuando me puse a una escuela que encontré allá en Delphi Beach. Por ahí tengo que buscar el nombre, para eso lo tengo que buscar. Buenísima, buenísima. Bueno, imagínense, de donde yo vivía allá eran como, yo creo que 2 horas, 1 hora y pico, no me acuerdo bien, estaba lejos. Y yo cogí el curso allá, me encantaba esa escuela. Yo fui, me quedaba lejos, yo me levantaba, las clases empezaban a las 9 de la mañana y yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir para allá, para que no me cogiera todo el tráfico ese, porque yo vivía en Kenia, entonces yo iba allá hasta la I-95, por allá le hice por el downtown, me subía por allá una vuelta. Imagínense, yo nunca había manejado para allá tan lejos y yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Estuve por allá, creo que fueron como 2 semanas yendo, así, algo así. Era un curso, yo lo pagué, lo estuve pagando, qué sé yo, y así, pero aprendí tanto, uff, y conocí gente maravillosa ahí también. La teacher súper buena. Entonces, mi marido me decía, Eire, ¿de verdad te gusta? Porque para que tú te levantes y vayas hasta allá. Y yo miraba ya por la tarde, como a las 5 de la tarde, para acá, 6 y pico llegaba. Salía a las 4 creo que se terminaba. O a las 3, no me acuerdo bien. Bueno, y entonces venía para acá, sí, llegaba como a las 5 por ahí, se terminaba a las 3 o a las 2. Era temprano, porque empezamos a las 7, era como hasta las 3 por ahí. Y entonces, ahí sin parar, eso era desde que uno llegaba a limpiar flores y la maestra ahí dando las clases, era en inglés también, pero había gente que hablaba español y qué sé yo, y yo de lo más contenta y yo feliz. Y entonces da la casualidad que en ese momento una boda, imagínate tú, yo que estaba loco para boda, y de ahí, y entonces era haciendo arreglos para boda, pero era una boda inmensa, era una boda como de 4 días y nosotros haciendo arreglo y para allá y ay, para que aquello fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y yo súper contenta de haber cogido ese curso porque la verdad que aprendí muchísimo. Bueno, de ahí entonces entro en la parte de la decoración de eventos. Empecé con los ramos de novia, que la gente se cree, muchas personas piensan que los ramos de novia son fáciles, señores. Nada de eso. El ramo de novia se te hace fácil una vez que ya tú aprendes a hacerlo bien. Pero cuando lo empiezas a hacer desde un principio, yo digo que eso no es complicado, pero sí es muy
de muchos, ¿cómo digo yo? No sé cómo decirle la palabra, muchos detalles. El ramo de novia. El ramo de novia tiene que ser algo, vaya, único. Y eso lo, lo fui yo estudiando y aprendiendo. Otra cosa, la gente, un ramo de novia con rosa, ok, no se ve mal. A mí me encantan los ramos de novia con flores elegantes, flores hermosas, porque es un ramo de novia para una novia que se va a casar. Eso tiene que verse, vaya, para mí tiene que verse casi perfecto porque no hay nada perfecto. Y entonces empecé con los ramos de novia. Una de las flores que a mí me encanta usar, bueno, aparte de las orquídeas que se ven muy hermosas y le dan mucha caída y mucho movimiento a ramos de novia, pero son las peones. Oh, no, a mí me fascina. Las peones para ramos de novia, los ranánculos se ven hermosísimos. Otro que se ve muy hermoso son los lisianthus. Yes, a mí me encanta cómo se ven esas. Y las otras que se ven son las... Hay unos ranánculos que son... Es otra variedad, que es como la flor, tiene como un brillo. Así, eso se ve hermoso, hermoso, la verdad que sí. La hortensia, la verdad, ahí va. Un detalle que, ¿para qué contarle? Y me gusta mucho usar el Silver Dollar, el eucalipto, pero el Silver Dollar. También uso el eucalipto regular, pero ese eucalipto, el Silver Dollar, es el que le da esa soltura, ese ramo de novia. Y se ve también muy bonito. Otras que también usaba mucho en el ramo de novia es la Wax Flower. ¿Es Wax Flower? Sí, yo creo que es Wax Flower. Sí, me parece a mí que es esa. Que es unas florecitas así que vienen moradita, clarita, amarillita, blanquita. Eso también me encanta. Me encantaba. Me encantaba. Ponerla en los ramos de novia. Tulipanes también, pero los tulipanes son un poco bien delicados. Tienen que estar bastante frescos para que se mantengan ahí bien, bien, bien. Entonces sí, yo ponía rosas, pero no que usabas tantas rosas. Usaba muchos ranánculos, que me encanta cómo se veían. Algunas rosas, pero también usaba muchas las Sprite Rose, que se ven divinas en esos ramos de novia. Y las Garden Rose, rosas como tal, yo no usaba, eran Garden Rose. Cuando esas rosas se abren, porque eso es otra cosa, los ramos de novia, las flores tienen que estar abiertas. Y cuando esas Garden Rose se abren, eso es una belleza. Yo por ahí tengo uno que hice que era con una hortensia azul y le puse esas Garden Rose en amarilla así, clarita, 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 color arena. Y las Challenger también se ve bellísima, los ramos de novia. No, ¿para qué contarle? Entonces, bueno, me fui por ahí y empecé con esos ramos de novia, que al principio son un dolor de cabeza porque es que no es que tienen que quedar todo así junto o todo apretado, pero tienen que jugar con ese ramo de novia que quede balanceado, que no pese, que estés cómodo a la hora de la novia llevar ese ramo de novia, llevar ese ramo. Y entonces yo siempre cuando es que hacía uno, tú me veías a mí todo el tiempo probándolo, como se ve aquí, ajá, que si pesaba, que si no pesaba, que se quedaba muy corto o muy largo. Y así ahora se hacen ahora se hacen muy diferentes, la verdad, y hay muchas variedades, rama novia, está ese de cascada, está el que es así más un buque, que ese se ve lindísimo. Ahora también se usa uno que es como de flor, que hacen como una cartera así colgando, eso, hay de todo. Bueno, y entonces, eh, en eso estuve yo, la verdad que sí. Ha sido una trayectoria muy bonita, la verdad. Otra cosa, en eso a veces me tocaba, porque como yo también hacía,
Me especialicé en peinados para novia. Fui hasta Orlando y cogí un curso, fue con una rusa que yo la veía en YouTube y la veía en Instagram. Y me encantaba cómo esa mujer hacía esos peinados. Decía, Dios mío, cuando esa mujer venga aquí a la Florida, yo hoy da la casualidad que la mujer vino, la señora. Namaste. Vino a la Florida, en Orlando. Y yo me pagué mi curso y me fui para allá. 4 días. Suficiente. Disculpe. La técnica, es la técnica y después practica que ya la pules. Bueno, a veces me tocaba hacer ramo de novia y peinar a la novia. Y yo me aparecía ya con el ramo de novia y peinar a la novia. Entonces, si no, a veces la peinaba, me iba y después cuando ya era el momento, llegaba con el ramo de novia. Entonces, bueno, y así sucesivamente, y bueno, más anécdotas que tengo, pero bueno, no se las puedo contar todas porque si no, imagínense. Así que bueno, bienvenidas a todas de nuevo a mi canal. Como siempre, Erin Rose Deco, porque también ahora estoy en la parte de decoración del hogar y volví de nuevo a hacer los arreglos artificiales, que eso no hablé ahora, que también, eso fue lo primero que yo hice, los arreglos artificiales, que también me fue muy bien, que en otro momento les voy a hablar también de esa historia. Así que bueno, nada, si le gustó esta historia mía, no olviden, si quieren pueden dar un like y también se pueden suscribir a mi canal para que estén pendientes de más historias de mía de cuando empecé a ser florista. Bueno, ahora soy una florista aquí en Texas, porque ya no vivo en Miami, ahora vivo aquí en Texas. Así que bueno, nada, pero sí voy a estar haciendo arreglos florales, pero ya no van a ser como tal para vender, los voy a hacer más para enseñar a las personas que quieren aprender también los videos. Voy a estar haciendo videos de personas que como yo quizás ahora están empezando en lo que es en la industria de las flores y quizás no saben por dónde empezar, y gracias a Dios yo en ese momento no pasé tanto trabajo como tal, porque yo enseguida fui ubicándome, qué sé yo, pero bueno, sí, aprendí de muchos errores que cometí al principio. Y bueno, nada, que lo voy a estar diciendo también acá en otros momentos que grabe otros videos. Pues si estás empezando en la industria de las flores y no sabes por dónde empezar, aquí te voy a dejar algunos tips en otros próximos videos para que no te sientas sola. Así que nada, muchas gracias a todas y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bye.